tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el quinto día del mes de junio del año 2025. Les voy a contar una historia. Érase una vez un presidente autonómico, manchego para más señas, que temiendo resultar damnificado por el descrédito que arrastraba el gobierno central, que era de su mismo partido, dio el paso de decir públicamente lo que hasta entonces solo había comentado en privado. No, el presidente autonómico no es ninguno de los que hay ahora, porque esta historia ocurrió en el año 2010, en el mes de octubre del año 2010, cuando aún ninguno sabíamos que la legislatura abortada acabaría a la vuelta de un año y que el presidente Zapatero renunciaría a presentarse de nuevo a las elecciones generales. Esto ocurrió octubre de 2010 en La Solana, provincia de Ciudad Real. Aquel día emitíamos La Brújula desde el polígono que el municipio quería convertir en parque tecnológico. Y el entrevistado de la noche era el presidente de Castilla-La Mancha, de nombre José María Barreda. Llegó acompañado de su jefa de prensa poco antes de las 10 de la noche. Saludó a los presentes, a los vecinos, a los colaboradores del programa, a mí mismo. Mientras él seguía saludando, la directora de comunicación me dijo: viene con ganas de hablar de todo. Le dije: pues lo celebro. Y fue a empezar la entrevista y confirmarse que en efecto venía con ganas Barreda. Porque fue aquella noche cuando el señor Barreda pidió a Rodríguez Zapatero un cambio de rumbo para evitar lo que llamó una catástrofe electoral en las autonómicas de 2011. Si no estuviéramos preocupados, es que seríamos marcianos, seríamos como de otro planeta. Empezando por la situación general por la que está atravesando el país. Podríamos hacer mejor las cosas. ¿Cómo? Y tenemos que aspirar a hacerlas mejor. ¿Cómo? ¿En qué se debe traducir esa preocupación? ¿Qué cree usted que deben hacer en su partido para tener una situación un poco menos adversa? Hay que emitir señales inequívocamente claras de que se cambian algunas políticas y algunos planteamientos. O cambiamos de rumbo o acabaremos llegando al lugar al que nos dirigimos. Y el lugar al que nos dirigimos es a una catástrofe electoral. O cambiamos de rumbo o vamos a la catástrofe electoral. También dijo Barreda que 8 años de mandato eran suficientes. Zapatero estaba a punto de cumplir 7. Y que lealtad al líder es decirle al líder lo que uno realmente piensa. La lealtad implica decir lo que se piensa. O sea, esos pelotas que le dicen amén, sistemáticamente amén al jefe, lo único que hacen es estrellar al jefe y no son leales. Levantó mucho revuelo aquella entrevista. Solo algunas personas repararon en que si José María Barreda se había decidido a decir en La Brújula todo aquello, era probablemente porque 48 horas antes, también en La Brújula, se había soltado la lengua el alcalde de Toledo, del Partido Socialista, también crítico con algunas decisiones de la dirección nacional de su partido y de nombre Emiliano García Paje. ¿Ustedes tienen el temor de recibir en su trasero una patada que no es para ustedes, sino para el gobierno de la nación? Bueno, yo creo que eso, pero perfectamente. Si mañana, y como lo dice la experiencia, se produce una situación de debacle electoral del Partido Socialista generalizado, eso, vamos, desde que yo estoy en política, acaba en un gran cambio dentro de la organización. Érase una vez un alcalde de Toledo llamado García Paje que solicitó a Zapatero que no contaminara las elecciones municipales con las generales para que los alcaldes no se vieran arrastrados por el clima de la política nacional. 14 años después, el presidente de Castilla-La Mancha, de nombre Emiliano García Paje, ha sugerido a Pedro Sánchez que anticipe las elecciones generales para librar a alcaldes, presidentes autonómicos y aspirantes socialistas en general, para librarles de quedar para el arrastre. Yo lo que me encuentro es a multitud de responsables locales y territoriales en un grito contenido deseando que las generales no afecten a las municipales y autonómicas, y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría. Las elecciones autonómicas y municipales del año 2011, por cierto, se celebraron 7 meses después de aquella semana de Brújula, y los títulos de los diarios del día siguiente fueron estos: el PP barre a los socialistas en el país. España exige el cambio en el mundo. Rajoy arrasa en La Razón. Debacle histórica del socialismo en ABC. Y en el diario Público, que aún era de papel en aquel momento y que siempre fue zapaterista, el título era: el PSOE se hunde. Las circunstancias cambian, pero hay momentos en la vida política de un país, ¿verdad?, que retrotraen a etapas anteriores. El aroma de estos días, pues, es el propio de otros tiempos. De revelaciones diarias, enmarañadas y naturalmente interesadas todas,
de grabaciones, dosieres, en ocasiones veo conjuras, gobiernos que se victimizan, personajes inefables, mezcla de urdidores, maniobreros, chantajistas y bufones. Es el aroma que respiramos en el ocaso del felipismo, con los Paesa, los Roldanes, el capitán Can, la directora del BOE. El aroma de los ERE, con el chofer de la Coca y aquel lanzas sindicalista que tenía dinero para asar una vaca. El aroma de la Gürtel, por supuesto, con el Bigotes. Con el tesorero, la esposa del tesorero, un sastre. Las ramificaciones de la Gürtel que incluyeron a un falso cura y a un chofer infiltrado para sabotear a la justicia. El aroma irrespirable de la época Villarejo, larga época de vista gorda a las maniobras del comisario, larga época porque encabalgó dos gobiernos, el de Zapatero primero y el de Rajoy después. Villarejo con sus negocios particulares, su grabadora, sus chantajes, jugando a todas las bandas posibles, policía, señor lobo, maquinador a sueldo, fabulador, intoxicador y redactor jefe de algunos periódicos. Las circunstancias cambian, las tramas y los personajes se renuevan, pero el aroma permanece, o el aroma vuelve, ¿no? Y el país se va a dormir cada día entretenido y asqueado a partes iguales. Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre. He estado años en ese trabajo de recopilar información antes de que saltasen a la luz los escándalos que afectan al gobierno del PSOE. Mentiría si no digo que al tratarse de casos que afectaban al PSOE he puesto entusiasmo. Ayer solicité mi baja voluntaria y temporal, espero. Es voluntaria porque la solicita uno. Esta señora no sabe lo que ha hecho el compañero. Ya lo veréis, lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Ya lo verá también el presidente. Víctor de Aldama en su línea, ¿no? Esto de ya veréis lo que va a pasar. Ya lo va a ver también el presidente del gobierno. Encarándose con Leire Díez Castro, inquiriéndole, dice, ¿qué tienes contra mí para amenazarme? Porque así como Leire sostiene que hasta ayer nunca había visto a Aldama, él sostiene que ella le estaba amenazando de muerte a él y a su familia para silenciarle. Leire Díez, la conocida periodista, nada de fontanera, ¿eh? Mantiene que su baja del PSOE es solo temporal, que el partido nada tiene que ver con su labor profesional y que ella no habla en nombre de nadie, aunque vaya a todas partes de la mano de Pere Dolcet. Tanto a las reuniones con empresarios imputados que puedan aportar munición, como al salón del hotel donde Leire posó ayer durante 20 minutos, como a los platós de televisión a los que llegan también en pareja. Ambos predican una misma historia. No son fontaneros, sino particulares comprometidos con la justicia y con la democracia, que ofrecen su ayuda desinteresada a las víctimas de las corrupciones policiales y fiscales y judiciales y mediáticas. Víctimas es la palabra favorita, parece, de este tándem, o tríos incluimos al abogado Teijelo, o cuartetos si añadimos a quien precedió a Leire en la comprometida labor de sabuesa periodística. Víctimas es una palabra honorable que genera empatía inmediata en quien la escucha. Es una palabra que ennoblece. Leire y Dolcet, la ONG de ayuda a las víctimas. En sus 6 años de indagación incansable y habiendo reunido, según ella, pruebas de delitos muy graves, no consta que la periodista haya publicado sus exclusivas en medio alguno. No, si la información que reúne una no la usa para difundirla de inmediato, para ponerla en manos del Ministerio del Interior o de la Fiscalía, ¿para qué la usaba exactamente? Leire exonera al PSOE y alega que todo lo que dice ella en esas reuniones, que algunas están grabadas, ¿verdad? Lo de la mano que tiene con los fiscales, la mano que tiene con la Hacienda Foral, en fin, con los de arriba, que todos son trucos de audaz periodista para sonsacar a su interlocutor lo que ella quiere. La auxiliadora de las víctimas miente a las víctimas para engatusarlas en una prueba de periodismo valiente. Porque ella lo único que aspira es a limpiar las cloacas. Ya limpiaba cuando era directora de Relaciones Institucionales de Correos y además lo hacía con tremenda modestia y humildad sin decírselo a nadie para que no pudieran condecorarla por su compromiso con la democracia. Y los sucios pues siempre son los de enfrente, claro. O sea, esta guerra subterránea
que hasta ahora se traían los dolcetes y los aldamas ha subido a la superficie. La trampa que los segundos tendieron a los primeros, esa videoconferencia grabada en Dubái o desde Dubái, la trampa ha hecho que los de Dolcet, que hasta ahora habitaban los sótanos y la niebla, pues hayan salido de su armario para reivindicarse como seres de luz contra las tinieblas. De inframundo a reality. Si los Dolcet, los de Pérez Dolcet, si los Dolcetes están en condiciones de probar que hay una Guardia Civil patriótica bajo el gobierno de Pedro Sánchez, pues en efecto que lo hagan de inmediato y estaremos todos agradecidos de que todas las irregularidades que tengan que salir a la luz salgan. Si hay garbanzos negros en la UCO, como andan deslizando en círculos próximos al gobierno, que se ocupe ya Marlaska de destaparlos. Si los aldamas tienen pruebas fehacientes de que es Sánchez quien instruye, tutela o alienta a los de Dolcet para proveerse de munición con que desactivar investigaciones incómodas, pues que presenten ya también cuanto antes esas pruebas. Que dice Aldama, ahora va a ver el presidente. Pues lo que tengas ya, preséntalo todo de una vez. Aldama ha pactado con la Fiscalía Anticorrupción, está colaborando con ella. El juez dirá si todo lo que cuenta es verdad, si solo es verdad una parte o si miente como un bellaco. Los de Dolcet no está claro con quién colaboran, salvo consigo mismos y con algunos partidos o medios a los que van ofertando cosas, pero están en esta cruzada para hacer justicia. Y es verdad que en el bando de Dolcet pues es donde milita una militante prime del Partido Socialista, dada de baja temporalmente. Este es el elemento político, digamos, que en estos últimos días pues ha llamado más la atención. Ayer me preguntaba a esta hora qué haría el PSOE con el pendrive de Leire Díez Castro. Por la tarde anunció el Partido Socialista que lo había enviado inmediatamente a la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, eso dijo la portavoz señora Peña. Parece que va a ser hoy cuando el PSOE se lo entregue a la Fiscalía Anticorrupción. Pues bien hecho está, entregar el pendrive a la Fiscalía Anticorrupción, efectivamente. Esto es lo que debería haber hecho Leire. O sea, acierta el PSOE al entregarlo. Igual es la primera vez que acierta el PSOE desde hace unas cuantas semanas, pero... porque además doy por hecho que no lo habrá copiado antes para quedarse con la ingente cantidad de basura que la no fontanera dice haber encontrado. Ha dicho el Partido Socialista que ellos no han tocado el pendrive. Sí se esforzó ayer el Partido Socialista, pero esto ya es tradición, en imputar todo lo que sucede estos días al PP. Esta tesis tan razonable, ¿verdad?, de que las cloacas de los años en que gobernó el PP son responsabilidad del PP y las cloacas de los 7 años en los que lleva gobernando el PSOE son responsabilidad también del PP. Hay días en que pareciera que los propios socialistas no son conscientes de que ya llevan gobernando más tiempo que el que estuvo Mariano Rajoy en la Moncloa. Hemos visto cómo las cloacas dirigidas por el Partido Popular la pasada legislatura están muy nerviosas. Que la pasada legislatura ya gobernaba Sánchez, señora Peña. La pasada legislatura y la anterior a la pasada. El final de la anterior a... Antes de encender el móvil para grabarse un plasma o un vídeo de propaganda, como tiene por costumbre hacer la señora Peña, pues ya podría repasarse un poco el textito que se haya escrito para corregir estos errores. La legislatura pasada, que ya era de ustedes. Salvo que la duración de las legislaturas también sea interpretable, como las bombas Lapa y las conversaciones del capitán Bonilla, gentileza del gobierno de la realidad alternativa. Adelante, ministro para la distorsión, Óscar López. Son coletazos de la Kitchen, son protagonistas que estaban en la Kitchen, son personas que estaban en la Kitchen. Es que el Partido Popular aplicó la Kitchen en el gobierno y sigue instalado en la Kitchen en la oposición. Esta es la verdad. Pero de nombres, ¿no? O sea, ¿qué personas son las de...? Porque algunos estamos fuera de juego en esto que dice ahí. Estos son coletazos de la Kitchen, las personas que están en esto son las mismas que las de la Kitchen. ¿Qué personas son? O sea, ¿este es un mensaje o para muy cafeteros o para muy iniciados? ¿De qué personas habla? O sea, no habla, ¿de qué personas? No, diga de qué personas. Se trata para que podamos entender el discurso de un ministro del gobierno de España que termina diciendo esta es la verdad. Y lo dice el ministro que en los últimos 6 días ha falseado la conversación de un agente de la UCO con un confidente y los datos de una encuesta. Carlos Alsina en Onda Cero.